Libertad Democrática. ¿Quién es el señor Nemesio Ceguera, alias El Mencho? ¿Y qué es el Cártel Jalisco Nueva Generación? Bueno, es importante destacar que en los años 2005-2007, en esa época, el cártel de Sinaloa era el cártel más poderoso y fuerte en el país, hegemónico, con el control de muchos territorios. En ese momento se disputaba una lucha entre el cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo, los Zetas, y también había en Michoacán organizaciones un poco menos fuertes, pero que también tenían una posición importante en el crimen organizado, como eran los Caballeros Templarios. En ese momento, para el momento de 2007, el estado de Jalisco era un bastión del cártel de Sinaloa y tenía un lugarteniente, el cártel de Sinaloa, un asociado muy importante en Jalisco, que es Nacho Coronel, Ignacio Coronel. Nacho Coronel era el encargado por parte del cártel de Sinaloa en Jalisco de producir metanfetamina, sobre todo. Le llamaban a Nacho Coronel incluso el rey del cristal. La metanfetamina era una de las cosas que más se producía y se vendía a nivel nacional y obviamente para los Estados Unidos de Norteamérica. Y para ese momento, Nacho Coronel hace asociaciones dentro de Jalisco con otro cártel un poco más reducido, más pequeño, pero también muy eficiente, que era el famoso cártel del Milenio. En el cártel del Milenio estaban una familia de apellido Valencia, los que tenían el control de este cártel. Y entonces Nacho Coronel, a través de ellos, mantenía la plaza de Jalisco. Pero en el año 2010 es abatido Nacho Coronel. Y entonces, para ese momento, en el cártel del Milenio habían dos importantes lugartenientes. Y estos dos importantes lugartenientes, entre ellos estaba Nemesio Ceguera. Pues nos encontramos una vez más en otro episodio de Libertad Democrática. Sus amigos Cuauhtémoc Velasco y Juan José Cano para servirles y con el gusto de siempre, agradeciendo que nos escuchen y nos vean. Y como iniciamos, como siempre, los programas, al triunfo de la verdad científicamente comprobada y comprobable y por el progreso del género humano. Hoy vamos a tratar un asunto muy interesante que han tratado otros medios de comunicación y otros podcasts de YouTube y de las distintas redes sociales, pero nosotros vamos a plantearlo desde varios enfoques, como siempre lo hacemos, de manera muy metodológica, científica. Así es. Y pues es obviamente el suceso trascendental que se dio la semana pasada, cuando se informó que la Secretaría de la Defensa Nacional había logrado la detención, la captura de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y que, bueno, también se informó su deceso, que había fallecido durante el trayecto hacia la Ciudad de México. Lo trasladaban para llevarlo a un hospital después de su captura y bueno, pues según se informó, junto con otras personas que lo acompañaban, ahí falleció. Es un tema muy importante y que hay que ver desde varios enfoques. Desde el enfoque del tema de seguridad pública,
desde el enfoque de la actuación del Estado mexicano para lograr la localización y captura de una de las personalidades más importantes del crimen organizado mexicano y mundial, desde el punto de vista de la estrategia de seguridad pública que ahora se ha implementado en este gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, desde el punto de vista de lo que representa en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, y también desde la óptica de las consecuencias, las situaciones que se pueden ir dando en el tema relacionado con la violencia y la inseguridad, y lo más importante, ¿no? Si realmente es un paso trascendental o no lo es, si realmente esto va a lograr por fin sanear al país en temas de seguridad o solamente es una parte que aún no se procesa profundamente. Todos estos temas que tenemos que analizar de antemano, tendremos que aceptar y reconocer que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha cambiado su punto de ejecución, de estrategia en materia de seguridad, cosa que en lo personal alabamos y felicitamos, porque las políticas del sexenio anterior de abrazos, no balazos, pues definitivamente no funcionaron y consolidaron más el poderío de los órganos criminales y bueno, pues la violencia se desató de una manera exagerada, muy difícil para la sociedad mexicana. Y en esas condiciones, el cambio de estrategia del gobierno de Claudia es positivo. Es positivo porque demuestra que el Estado mexicano sí tiene la capacidad para detener a quien sea y por lo que sea. Demuestra frente a Estados Unidos y al mundo entero que el Estado mexicano puede, tiene la capacidad técnica, operativa, de estrategia y tiene la preparación, nuestras Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad para poder responder ante el crimen organizado. Ahora, ¿es suficiente? Esto es algo que vamos precisamente a responder en este programa. Hay muchas cosas que se tienen que hacer para realmente cambiar las cosas en México y sobre todo mostrar al mundo que el país puede ser saneado, porque una nación que realmente busca la democratización, el respeto a los derechos humanos y sobre todo la consolidación de la paz social requiere precisa y necesariamente combatir la corrupción y el crimen organizado. Sin estos dos flagelos, el país estaría del otro lado. Con estos dos flagelos tenemos una gran crisis social, política, económica y de todos ámbitos. Y bueno, pues no podemos dejar de descartar la relación que importa y que tiene que tener México con Estados Unidos y las exigencias que el gobierno norteamericano está estableciendo para que México realmente sanee esta situación del crimen organizado. Para plantear esto, vamos a hacer también una reflexión sobre las cuestiones que vienen, como por ejemplo el Mundial de Fútbol, ¿no? ¿Habrá o no posibilidades realmente de celebrarlo? ¿Habrá condiciones? Esperemos que sí, porque eso es importante para el país. Y muchas otras cuestiones que es importante analizar sobre el tema y sobre lo que realmente representaba el cártel Jalisco Nueva Generación y lo que representa en México y en el mundo entero, y lo que representó el famoso señor Nemesio Ceguera, alias El Mencho. Le voy a ceder la palabra a Cuauhtémoc para escuchar su postura sobre el tema y continuar con el análisis de este tema. Definitivamente la detención del Mencho tiene ribetes, tiene matices que es muy importante pues analizar, identificar y ver cuáles son las consecuencias de una acción de esta naturaleza. Es un tema en realidad complejo que tiene muchas aristas
y realmente en esta ocasión pues vamos a tener la oportunidad de poder explorar estos matices y el alcance de un hecho tan importante. Sin duda alguna, la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho, el pasado 22 de febrero, por el Ejército Nacional, fue un gran logro del gobierno mexicano, tal como lo acaba de señalar Juan José, y en particular de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Creo que es muy importante pues que se reconozca que fue una acción pues muy importante y que merece un reconocimiento. Hacerlo, dice Jorge Castañeda, fue una decisión que no fue fácil. Y para explicarlo recuerda el famoso cable del Wikileaks del 17 de diciembre de 2009, de Carlos Pascual, el entonces embajador de Estados Unidos en México, que informó a sus superiores de las dificultades de tener de socios a las Fuerzas Armadas Mexicanas, ya que cada vez que se le comunicaba algo al Ejército, a la Marina o a la Policía Federal, el primero se desentendía por risk aversion, la segunda mataba a todo el mundo y la tercera avisaba a los narcos del golpe inminente. Por ello, subraya Castañeda, hasta hace muy poco, las autoridades norteamericanas se habían mostrado renuentes a entregar datos a sus contrapartes mexicanas. Es muy factible que eso haya sucedido con el Mencho. Los servicios norteamericanos de localización y le presentaron la información a Sheinbaum o Trevillo, al general Trevilla o a García Harfuch o a los tres. Sheinbaum no tuvo más remedio que proceder. Dice todo esto, se puede sospechar, señala Castañeda, que la decisión no fue fácil. O sea, hizo frente a una circunstancia muy compleja en la cual pues la presidenta tomó una decisión muy importante, ¿no? Y obviamente el papel del ejército mexicano fue muy relevante. Los costos provocados desde otra perspectiva por la reacción a la captura del Mencho ocasionaron pérdidas millonarias en 20 estados del interior de la República, ya que se dio el bloqueo de calles y carreteras, la quema de transportes, el incendio de comercios, ataques con coches bomba y balaceras a la Guardia Nacional, que originaron que 28 de los miembros o de sus miembros perdieran la vida y que 15 agentes de seguridad fueran heridos, generando que en diversas entidades persistieran ataques y destrucciones después del día 22. Para evitar que esa violencia subsista, es indispensable tomar en cuenta, como confirma la periodista Eunice Rendón, que el crimen organizado no se desarticula con medidas aisladas ni respuestas parciales. Requiere una estrategia integral que articule inteligencia, fuerza del Estado, control territorial y persecución financiera. Es indispensable debilitar los recursos de los narcotraficantes y erosionar la base social de jóvenes reclutados que lo sostienen, ya que es la única vía para frenar su poder de destrucción en forma sostenida. Como vemos por los comentarios del licenciado Cano y estas notas, pues evidentemente esta decisión de detener al Mencho fue una decisión muy importante y que tiene matices
muy significativos que es muy importante que nosotros pues identifiquemos y comentemos y analicemos. Es importante, aquí yo creo que valdría la pena hacer una acotación para que todos los que nos ven y nos escuchan sepamos y tengamos una información más profunda sobre el tema. ¿Quién es el señor Nemesio Ceguera, alias El Mencho? ¿Y qué es el Cártel Jalisco Nueva Generación? Bueno, es importante destacar que en los años 2005-2007, en esa época, el cártel de Sinaloa era el cártel más poderoso y fuerte en el país, Hegemónico. con el control de muchos territorios. En ese momento se disputaba una lucha entre el cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo, los Zetas, y también había en Michoacán organizaciones un poco menos fuertes, pero que también tenían una posición importante en el crimen organizado, como eran los Caballeros Templarios. En ese momento, para el momento de 2007, el estado de Jalisco era un bastión del cártel de Sinaloa y tenía un lugarteniente, el cártel de Sinaloa, un asociado muy importante en Jalisco, que es Nacho Coronel, Ignacio Coronel. Nacho Coronel era el encargado por parte del cártel de Sinaloa en Jalisco de producir metanfetamina sobre todo. Le llamaban a Nacho Coronel incluso el rey del cristal. La metanfetamina era una de las cosas que más se producía y se vendía a nivel nacional y obviamente para los Estados Unidos de Norteamérica. Y para ese momento, Nacho Coronel hace asociaciones dentro de Jalisco con otro cártel un poco más reducido, más pequeño, pero también muy eficiente, que era el famoso Cártel del Milenio. En el Cártel del Milenio estaban una familia de apellido Valencia, los que tenían el control de este cártel. Y entonces Nacho Coronel, a través de ellos, mantenía la plaza de Jalisco. Pero en el año 2010 es abatido Nacho Coronel y es capturado su socio del Cártel del Milenio, de apellido Valencia. Y entonces, para ese momento, en el Cártel del Milenio habían dos importantes lugartenientes. Y estos dos importantes lugartenientes, entre ellos estaba Nemesio Ceguera, alias El Mencho. Ellos eran un factor muy importante para el cártel de Sinaloa porque lograban la contención de otros grupos dentro de esa zona, como eran, por ejemplo, la familia michoacana, los Caballeros Templarios, y obviamente dentro de esa disputa que había con el cártel del Golfo. En ese momento, los Caballeros Templarios solicitaron una alianza con los Zetas para sacar de la jugada al cártel de Sinaloa. Y entonces llegan los Zetas y es cuando se llena de sangre toda esa región. Y entonces surge aquí una cuestión muy curiosa. Nemesio Ceguera se vuelve líder de una facción importante de este cártel que les llamaban los Matazetas. Para esto quiero comentar que cuando muere Nacho Coronel y es detenido la otra cabeza del cártel del Milenio, el cártel del Milenio se rompe en dos facciones. Y esas dos facciones que se rompen, una de ellas la va a comandar precisamente Nemesio Ceguera y un cuñado de él, que es el hermano de su esposa, obviamente. Y entonces estos conforman a los Matazetas. Y la primera intención era
digamos que sacar a los Zetas de la región de Occidente y consolidar una independencia dentro del crimen organizado. Ya para ese momento empiezan a romper también relaciones con el cártel de Sinaloa, concretamente con el Chapo Guzmán. Y entonces la familia González Valencia, creo que se apellidan, y Nemesio empiezan a independizar esa facción, que es la más fuerte de la división que se hizo del cártel del Milenio. Y logran consolidar su fuerza como matacetas, y hay un suceso interesante en donde aparecen decenas de cuerpos en Veracruz, cerca del puerto de Veracruz, y aparecen varios cuerpos de zetas asesinados. Y obviamente quien firma o digamos que quien establece que fue el responsable, quien se adjudica esa matanza, pues son los matacetas. Y los matacetas pues tenían el sello precisamente del cártel después que se llamó Jalisco Nueva Generación. Ya en ese momento es cuando surge el cártel Jalisco Nueva Generación como tal. Ellos adoptan ese nombre, sientan sus reales precisamente en el estado de Jalisco, pero de ahí se expanden a Michoacán, a Colima y a varios estados, hasta llegar a la actualidad, a estar prácticamente presentes en toda la República y disputar de tú a tú el control, primero con el cártel de Sinaloa y posteriormente incluso llegar a alianzas con una facción del cártel de Sinaloa. Cuando cae el Chapo Guzmán, y después es detenido o secuestrado más bien, y llevado a Estados Unidos al Mayo Zambada, no se logra un acuerdo en Sinaloa entre los famosos chapitos, que son los hijos del Chapo Guzmán, y los hijos del Mayo Zambada, en donde le hablan de uno que le dicen el Mayito Flaco y no sé qué. Bueno, esas dos facciones del cártel de Sinaloa empiezan a disputarse el control del cártel de Sinaloa. Y se dice, o al menos es lo que aseguran algunas fuentes de información y medios norteamericanos y hasta documentos oficiales en Estados Unidos, que el Mencho logra un acuerdo con los hijos del Chapo, con los chapitos, para combatir contra los hijos del Mayo Zambada. Y eso pues obviamente consolida más su posición, porque los hace entrar a territorios en donde los chapitos o la facción del cártel de Sinaloa tenía controles, y pues eso les permite entonces empezar a tener también intervención en esos territorios. Entonces, el cártel de Jalisco Nueva Generación empezó a crecer mucho. Ahora, la figura de Nemesio crece precisamente cuando es detenido uno de los Valencia, que era el jefe de ese cártel, y entonces se quedan al control él y su cuñado del cártel Jalisco Nueva Generación, pero después cuando es detenido su cuñado y procesado, creo que también incluso ya está en Estados Unidos, igual que uno de los hijos del famoso Mencho, bueno, pues se queda él con el control absoluto del cártel, él que se queda como jefe absoluto. También le llamaban el señor de los gallos, me imagino que porque a lo mejor le gustaba mucho ese tema de los gallos, de las peleas de gallo y no sé, esa es otra cuestión. Pero bueno, el Mencho entonces ahí consolida su poder. Y el cártel Jalisco Nueva Generación empezó a emanciparse demasiado, obviamente con complicidades de autoridades, de políticos, de empresarios, de integrantes de los cuerpos de seguridad y obviamente también con integrantes de la Armada, de la Marina, porque pues, ellos han expandido su poder corruptor prácticamente a todos los ámbitos del poder público y a todos los niveles municipales, estatales y federales. Consolidaron de tal fuerza su poder que actualmente se dice que tienen ellos presencia en más de 40 países, en Asia, Estados Unidos y Europa,
40 países, ¿tú sabes lo que significa eso? Y se han emancipado a muchos ámbitos del control territorial y control del crimen organizado, aparte del trasiego de fentanilo, porque ellos también son de los primeros que intervienen mucho en la exportación ilegal de fentanilo hacia Estados Unidos de Norteamérica. Se consolidaron en su momento en el tema de la heroína, de la cocaína, las metanfetaminas, como lo comenté hace un rato, a través del famoso cristal. Pero no solamente se quedaron en eso, empezaron ellos a controlar, por ejemplo, las economías de muchos estados de la República, porque empezaron también a controlar y a extorsionar, por ejemplo, a productores de aguacate, a productores de limón, a los grandes productores y empresas agrícolas. También se metieron al negocio de la minería ilegal y a extorsionar a las empresas dedicadas a minería. Y la otra facción, que es una de las más jugosas para ellos, que fue el tema del huachicol. O sea, el cártel Jalisco Nueva Generación se puede decir que la base más sólida del tema del huachicol. Todo lo que hemos escuchado y oído hablar de la mafia tabasqueña, de Huachicol, ¿no? De Carmona, del que era secretario de Seguridad en el estado de Tabasco, todo eso se consolidó con la influencia y la infraestructura del cártel Jalisco Nueva Generación. Y con los métodos que siguieron, ¿no? Además, se convirtieron en uno de los cuerpos más violentos y más Así organizados del país, ¿sí? Porque ellos, aparte de todo, también recordemos el tema de Teuchitlán, por ejemplo, ¿no? En donde se descubrió una hacienda donde que se dedicaba a entrenar gente, pero dentro de todo esto está la trata de personas, ¿sí? La desaparición de muchas mujeres, niños y niñas para el tráfico de personas. Y también está la desaparición, el secuestro y la extorsión de muchos grupos de jóvenes que son cooptados por el crimen organizado y a veces obligados a participar como sicarios o como halcones dentro de esa estructura. Entonces, también en el tema de la desaparición forzada y en el tema de la trata de personas, el cártel Jalisco es uno de los más importantes y se puede decir que ese número, esa cifra de más de 100,000 desaparecidos que se tiene, al menos de manera oficial, pues una gran parte de ellos es responsabilidad del cártel Jalisco Nueva Generación. Y la capacidad que han tenido para reclutar jóvenes, esa ha sido una parte muy importante. Esa es precisamente parte de porque ellos han utilizado las redes para poderlo hacer, ¿no? Uh-huh. Y han localizado muy bien el segmento de jóvenes que están en condiciones económicas difíciles, desvalidos, que tienen muchos de ellos problemas de familia, que están desarraigados, que no tienen educación y que consecuentemente se ha prestado para que este núcleo social, que es muy importante en el país, pues pueda ser penetrado. Y bueno, se estima que ahorita hay aproximadamente 180,000 jóvenes que han sido cooptados y que han utilizado fundamentalmente las redes para poderlo hacer. O sea, han puesto en marcha una estrategia muy habilidosa para convencer a los jóvenes, para ofrecerles un proyecto de futuro, para darles condiciones económicas y para que los jóvenes adquieran un sentido de pertinencia. Pero no solo para convencerlos, para obligarlos. Bueno, o sea, a muchos de ellos los han convencido. Hay ya dos formas de reclutamiento que tiene el cártel Jalisco Nueva Generación: el convencimiento, ¿sí? O el forzamiento. Cuando la gente no aceptaba o no quería entrar, de todas maneras, ellos los secuestraban y los obligaban o los obligan a participar en sus filas de sicarios o de halcones, o a cambio, si no, pues los desaparecen.
Pero una cosa muy esa es una de importante, las formas en que se han operado. en un principio ellos lo que hicieron fue cautivarlos, atraerlos, ofrecerles condiciones que les permitían a los jóvenes tener una opción de desarrollo, de mejoría económica, de pertenencia, o sea, por esa vía los cautivaron y luego los llevaban, como pasó en Izaguirre, y entonces en este rancho, y ahí los inducían, los disciplinaban, les daban la capacitación suficiente para que pudieran convertirse en sicarios, y quienes no daban el ancho los mataban, Sí, o quienes no aceptaban también, o o quienes sea, no aceptaban. pues te digo, era también el tema del forzar a la gente a participar, porque ellos extorsionan. Y un mecanismo de extorsión, pues también no solamente es el que vayan con los comerciantes, que también lo hacen, y les exigen recursos a cambio de dejarlos trabajar. En el caso de los jóvenes, aparte de eso, pues también los extorsionaban o los extorsionan señalando, pues o participas aquí o te mueres o desapareces o también pues tu familia puede tener algún problema. O sea, seguramente hay muchos mecanismos de reclutamiento. Ahora, aquí es muy importante destacar cómo es que crecieron y por qué han logrado consolidar un imperio a nivel nacional e internacional. Ellos, de una manera muy curiosa, empezaron a trabajar bajo una figura similar a lo que son las franquicias en términos mercantiles. Una franquicia, pues la empresa franquiciante, la empresa importante, pues te vende una franquicia, es decir, te permite operar con su marca, con su know-how, con su infraestructura, para que tú vendas como si fueras parte de todo el consorcio, ¿no? Esa es una forma de trabajar franquicias. Así está, por ejemplo, Domino's y otras empresas que son Claro. franquicias, que esa es una figura legal. Pero estos cuates hicieron algo similar en el crimen organizado. Reclutaron células en diferentes partes del país y les daban la oportunidad de operar con sus siglas, con su marca, el Cártel Jalisco Nueva Generación, les dotaban también de infraestructura armamentista, etcétera, etcétera, y los dejaban operar a cambio de que de una comisión de todo lo que lograran, pues les exigen una comisión. Y eso les permite crecer y crecer y crecer, porque cada uno de estos grupos puede hacer lo que quiera, siempre y cuando le paguen una comisión y un porcentaje a la estructura principal. Entonces los hace crecer y eso fomenta un fenómeno criminógeno que pues, se fue Brutal, expandiendo ¿no? en México y en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, estamos hablando realmente de un monstruo de 1000 cabezas, en donde tienen una estructura financiera, una estructura de lavado de dinero, una estructura paramilitar, una estructura de seguridad, una estructura de protección política, Militar. de protección económica, de protección de seguridad, etcétera. O sea, es una estructura muy poderosa el cártel Jalisco Nueva Y que Generación. han logrado captar, eh, han podido lograr eh, eh, sumar a muchos policías, Bueno, y a lo de menos son los policías, ¿eh? O sea, han sumado a muchos políticos, a políticos, muchas militares. estructuras de gobierno, a mucha policía, militar, etcétera. Han sumado estructuras muy fuertes que les han brindado protección institucional y complicidad institucional en todos los niveles, municipal, estatal y federal, y de todos los colores, porque además es una estructura que ha trascendido en el tiempo, que ha de alguna manera, por eso mencioné las fechas en las que de alguna manera empieza a desarrollarse, que es en el año 2007, ¿sí? Con Ignacio Coronel, primero como parte de un grupo, de una facción del cártel de Sinaloa, y posteriormente la decisión cuando muere Nacho Coronel, y que capturan al líder del cártel de Milenio, y esto entonces permite expandirse de una manera
distinta, independiente del cártel de Sinaloa, pero empiezan también a encontrar mecanismos de crecimiento y de cooptación de protección política, económica y social. Incluso organizaciones no gubernamentales también son una base social que tienen para tener protección y para poder defender algunas cosas que ellos buscan. Y además de ese tamaño, ¿no? Han impulsado empresas. No, sí. Entonces, es importante este destacamiento porque, por ejemplo, la necesidad que se tiene de que México realmente se sacuda el flagelo de la corrupción y del crimen organizado, tiene que ver forzosamente con la voluntad política y la decisión verdadera de transformar eso a través de acciones reales y concretas. Ahora, ahí viene la siguiente situación. ¿Es tan relevante o no la captura y la caída del señor alias El Mencho? Bueno, como parte de una estrategia de seguridad que se está dando, a diferencia de otras que se dieron en el sexenio pasado, es importante ese cambio, porque se está viendo una voluntad distinta a tocar lo que aparentemente era intocable. Pero desde el punto de vista de una estrategia real y verdadera para combatir el crimen organizado, falta muchísimo. No, definitivamente. Muchísimo y muchísimo. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos las experiencias de otros países que han tenido también crimen organizado muy fuerte, como es en Italia, o como es en Colombia o Rumania, si nosotros analizamos esas experiencias, en Italia, por ejemplo, lograron abatir el control y el imperio de las mafias sicilianas y de Nápoles, que era la Cosa Nostra o la 'Ndrangheta, por ejemplo. Lograron consolidar que el Estado abatiera o limitara o disminuyera verdaderamente y de forma ostensible a estas mafias. Lo lograron porque allá lo que hicieron fue desmantelar las estructuras de protección política y económica. Que es muy importante. Que es fundamental. Básico. ¿Sí? Allá se hicieron juicios sumarios y juicios amplios, no solamente con los jefes o capos de Cosa Nostra o de 'Ndrangheta, sino además con políticos asociados a ellos, miembros del Congreso, alcaldes, gobernadores, integrantes de ministros, gabinete, exactamente. Se hicieron juicios en donde de alguna manera, y empresarios fuertes de alto nivel, que lavaban dinero del crimen organizado y que estaban asociados a estas mafias. Entonces, cuando se hace un trabajo de ese tipo, un desempeño real de combate a todo el flagelo de corrupción y a toda esa estructura de protección con la que cuenta el crimen organizado, entonces sí estamos hablando de un cambio, de un real saneamiento del país para poder avanzar hacia otro estadio de estabilidad. Ahora, eso implica una decisión política muy importante, la decisión de combatir realmente a la criminalidad, al narcotráfico y evitar esta complicidad entre funcionarios, entre autoridades, entre militares, jueces, etcétera, y los narcos. Para esto, ellos, en el ejemplo, por ejemplo, de Italia, se crearon a nivel constitucional estructuras jurídicas que estaban relacionadas con la auditoría social de obra pública, la auditoría del patrimonio de políticos y empresarios, la auditoría de acciones de gobierno, para empezar a desmantelar aquellos focos o aquellos grupos
que hacían negocios de manera ilegal con el crimen organizado y que obviamente servían como mecanismos de lavado de dinero y de trasfondo político y de protección política. El cártel Jalisco Nueva Generación se sabe que, entre muchas otras cosas, por ejemplo, invierte en criptomoneda y invierte seguramente en otros sectores En turismo, por ejemplo, del tiene inversiones muy cuantiosas. económico, ¿no? Así es. Entonces, para poder desmantelar estructuras reales, no basta con ir sobre la cabeza, porque eso al final se termina, digamos que, convirtiendo en un mero acto de publicidad política. Ya le pegamos a la cabeza, ya mostramos que estamos en contra del crimen, pero no se han desmantelado las estructuras de protección y lo único que se hace es que, bueno, pues la cabeza cayó, pero asuma el poder otro. Y la organización, ¿no? Entonces, esto es importante destacarlo porque esa parte del trabajo del combate al crimen organizado no se está todavía observando en México. Todavía no. Y lo voy a señalar de esta manera. En la captura de este hombre, aparentemente se hizo en una cabaña de un country club en Jalisco, de una población de Jalisco, y se supone que ahí encontraron una hoja en donde se planteaba los gastos operativos del Mencho, y hasta se ponía ahí y todas las comisiones que le daban a quienes pagaban, ¿no? a Y a quienes militares no. Y y se ven policías. montos, ¿no? De que ingresan 15 millones, de que se pagan 4,000 a fulano, 4,000 a sutano, medio millón a tal, o medio millón de dólares a tal. Pero, perdóname que te lo diga, con todo respeto para las autoridades y para los medios de comunicación que hablan sobre ese particular, resulta absurdo y un poco hasta, yo creo que divertido imaginarse que una estructura de este tamaño que estamos hablando, simplemente el negocio del huachicol de miles de millones de dólares, ¿no? Resulta un poco hasta absurdo pensar que el Mencho en una hojita, en un papelito, iba a anotar lo que le pagaba a cada quien y ahí iba a decir que sus ingresos eran de 15 milloncitos de pesos y le descuento 4,000 al que está allá de aquel lado viendo que no pase nada. Es risible 4,000, ¿no? otros 4,000 para acá. No, porque digo, eso es, a mi juicio, eso resulta inadmisible y fantasioso y hasta yo creo que pues una burla. O sea, si esa hoja la encontraron ahí, pues qué bueno que la hayan encontrado ahí, pero eso no representa realmente. No es representativo de realmente las operaciones y el manejo financiero que tenían, ¿no? Simplemente la famosa Barredora de Tabasco, que es una organización que se está analizando, tiene mucho que ver con el tema del huachicol, que hablamos de inversiones y ganancias de miles de millones, ¿no? Pérdidas multimillonarias en dólares a Pemex. Y resulta que la Barredora, pues no es más que un pequeño de los brazos ejecutores del cártel Jalisco Nueva Generación. Y resulta que, por ejemplo, ellos tenían también una organización que se llaman los Queenies, que eran su grupo financiero y que también tienen ramificaciones financieras hasta muy en Asia y en Europa. O sea, a eso es a lo que yo voy. O sea, si realmente la intención es sanear al país, el abatimiento de este personaje no es realmente la acción a destacar. Sí se le respeta y se le reconoce al gobierno de la presidenta esta situación, pero no podemos, como gentes que analizamos y la sociedad mexicana reclama, no podemos quedarnos en la pura apariencia del abatimiento del personaje X y ya.
se acabó. Sí, porque si no Porque- se toca la organización, las finanzas, los intereses, las redes, la organización que tenían, los vínculos que tenían con el poder o que tienen con el poder político, Político. con la milicia, Claro. con las policías, digo, es toda una red que cubre partes muy importantes de la vida Por nacional supuesto, y que esa red pues, tiene que desmantelarse por supuesto. si es que realmente se quiere Realmente combatir. sanear al país, Así ¿no? es. Ahora, en esas condiciones, por ejemplo, pues digo, abaten a este personaje, ¿y qué queda? O sea, vamos a analizarlo como analistas en seguridad y en derecho. Tú eres economista, pero obviamente tienes la preparación para esto. ¿Qué queda? Pues no queda nada, porque no tienes a nadie para procesar legalmente, no tienes a nadie para en un momento dado enviar a Estados Unidos, para que en Estados Unidos llegaran a ciertos acuerdos con él, para que él a su vez hablara sobre las redes de complicidades que tenía. Y no me refiero a pagarle 4,000 pesitos a un chavo de por allá. Sí, O sea, no, digo, eso es. hablamos de las redes políticas que abarcan a todos los partidos, porque abarcan todos los partidos que han gobernado México, porque lo que ellos mantienen es un control de soborno y de alianza con quien gobierna para que les ofrezcan protección institucional. Claro, Entonces, y para que les ahí, permitan operar, ¿no? claro, y ahí obviamente hay personajes de los gobiernos de Calderón, del gobierno de Peña Nieto, del gobierno de López Obrador, y pues seguramente también habrían complicidades con algunos actores de este gobierno. Entonces, lo que realmente necesitamos en México es que se desmantele toda esa protección institucional Que, y sí, empresarial, financiera, que están alrededor de estos órganos del crimen. Porque mientras no suceda eso, no pasa nada, Cuauhtémoc. O sea, las cosas van a seguir igual no, y además y sin ningún cambio. con el riesgo de que todas estas estructuras que tienen, toda la potencialidad económica y militar de combate, pues el día de mañana explote y lleve al país a una situación inimaginable, digo, como pasó en el caso de Colombia, Claro, ¿sí? claro. Que allá, pues sucedieron muchas cosas, muchos hechos, que hay que tener presente para que no ocurran en nuestro país y que se adopten las medidas necesarias para evitar que estas situaciones se puedan dar en México, ¿no? Ahora, esta organización, además de todo, o sea, si tiene tentáculos en las redes internacionales, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, posiblemente Centro y Sudamérica, bueno, pues es obvio que tiene protección de gobiernos también extranjeros, Claro. ¿no? Y simplemente, eso sí, el Cártel Jalisco Nueva Generación, que se caracteriza por ser uno de los más violentos del país, tiene un poder de fuego enorme, impresionante, un poder militar o paramilitar, ¿no? Muy fuerte. Bueno, lo vimos el día 22, Armamento, todo lo que hicieron, digo, pues en, sí, sí, en 21 estados sí. pudieron Bueno, y bloquear carreteras, incendiar comercios, coches. y te voy a decir, eso fue un pequeño pincelazo, porque tienen, se sabe que tienen un armamento sofisticado, que cuentan incluso con drones, en fin, ellos tienen una tecnología a su servicio militar. Y obviamente a quién le compran ese poderío militar, pues también del otro lado del charco hay muchas Claro. cosas que tienen que explicar. En Estados Unidos tienen que explicar por qué, si ellos quieren que se combata el crimen organizado, por qué ellos no combaten el tráfico de armas hacia México. Claro, que es algo ¿Por qué lo indispensable. autorizan y lo permiten? Porque nosotros, según les mandamos drogas, pues sí, pero ellos nos mandan armas y bañan en sangre también al país. Así es. Entonces, eso es una situación que también de aquel lado tienen que explicar qué es lo que está pasando,
porque estas organizaciones tienen redes tan poderosas que han logrado, con su efecto corruptor, mantener lazos en Estados Unidos y en todas las partes donde ellos tienen influencia, del mundo entero. Sí, a nivel internacional, digo, tienen una presencia. Bueno, entonces, esto es importante destacarlo, porque si México pretende realmente hacer un cambio, fortalecer su democracia, fortalecer la estabilidad, fortalecer el desarrollo, fortalecer la paz social y las instituciones públicas del país, pues tenemos que acabar con el flagelo de la corrupción y del crimen organizado, pero para eso hay que desmantelar con valentía todas las estructuras de poder que mantienen estas organizaciones. Así es decir, pues tienen que caer todos los que están a su servicio, y a su servicio ha de haber legisladores, ha de haber gobernadores, ha de haber presidentes municipales, posiblemente han habido miembros de gabinete, seguramente militares, seguramente marinos, seguramente policías de todos los niveles. O sea, eso es una realidad. Mientras no se desmantele toda esta protección de que han disfrutado, gracias a la corrupción, a su capacidad de comprar voluntades políticas y voluntades económicas y establecer emporios y empresas y manejar tantos recursos, pues eso les da un poder, ¿no? Y una capacidad de penetración muy grande. Entonces, todo eso tiene que desmantelarse. ¿Cuántos empresarios importantes de México, altos, medianos, tienen nexos con estas organizaciones y les lavan dinero? Esa es una pregunta que habría que señalar y que habría que analizar. No quiero decir que los empresarios en México todos tengan que ver con el crimen organizado, no, seguramente no, pero sí debe haber muchas manzanas podridas, ¿eh? Así es. Y en ningún momento se está sometiendo a juicio, a proceso o a una verdadera sacudida judicial, ni a políticos, ni a empresarios, ni a financistas, ni a estructuras militares o policiales que estuvieran involucradas con estos cuates. Entonces, mientras eso no se vea, Cuauhtémoc, pues lo único que queda es destacar que fue una noticia impactante, espectacular, en donde demuestra el Estado mexicano la capacidad que sí tiene para reaccionar, se lo demuestra al mundo, se lo demuestra a los propios Estados Unidos, porque aunque en este operativo participó la inteligencia norteamericana, la mano de obra, como hemos comentado, fue mexicana, de buena calidad, porque pues, lograron su objetivo, ¿sí? Pero, pues no queda más que como un suceso histórico y hasta ahí. Pero el crimen, la estructura del crimen, las organizaciones, las condiciones que generan, las distintas franquicias que hemos comentado, todas esas estructuras que todavía están, pues ahí siguen, ¿sí? Y ahí seguirán. Su alianza con los chapitos para combatir a los mayos, ahí está todo, sigue todo, o sea, sigue y sigue, ¿no? Y también del otro lado, en Estados Unidos, y aunque al presidente norteamericano pues, no le agrada a lo mejor esa cuestión, pues también tienen ellos también tienen que investigar hacia su interior. Claro, porque debe de haber una enorme presencia del lo que hay, porque de los narcos mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Porque además el lavado de dinero, si se hace también de aquel lado, pues seguramente está entrando en algunos sectores de la economía. Claro. Y ellos tampoco están haciendo un saneamiento sobre el particular. Entonces, lo hemos comentado, para realmente desmantelar estas estructuras, tiene que haber una participación, una cooperación y una estrategia internacional. Y además de todo, tiene que haber una posición del gobierno mexicano de actuar contra quien sea, de todos los niveles y de todos los colores, porque han habido políticos que se han corrompido con estas organizaciones de todos los partidos, incluyendo del partido que actualmente gobierna. Así es, ¿no? Y que necesariamente pues hay que identificarlos y hay que proceder para quitarles esa protección que ofrecen a la criminalidad, a los narcos, ¿no? Claro, eso es importante, ¿no? Pues yo creo que
Por hoy creo que hemos agotado bastante el programa. Así es. Esperamos que les guste. Seguimos e insistimos. No es este programa no tiende a cuestionar o a recuestionar que el gobierno, no. Felicitamos la acción, la voluntad política que está mostrando. Porque además implica un cambio muy importante en la vida de México, ¿no? Sí, felicitamos la voluntad política. Ya no hay más abrazos y balazos. Yo lo quiero decir de esta manera. Felicito la voluntad política de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su gabinete para realizar acciones como esta. Lamento la pérdida de vida de militares, de policías y hasta incluso de integrantes del crimen organizado, porque son seres humanos. Lo mejor sería capturarlos y llevarlos a juicio vivos para hacer justicia legal, como debe de ser, pero bueno, no se da de esa manera, desgraciadamente, porque son actos violentos. Se lamenta la pérdida de vidas, se lamenta esa situación, se felicita que se hagan acciones ya concretas, pero sí se pide que exista realmente la voluntad de hacer los cambios que es indispensable llevar a cabo para sanear al país, ¿no? Así es, que se sanee al país. Pues yo creo que por hoy ha sido suficiente. También lamentamos a todas las víctimas del crimen organizado, familiares y víctimas también lo lamentamos profundamente. Nos solidarizamos con todos los que han sufrido el flagelo del crimen y de la violencia. Todos como parte de este país lo sufrimos en el día a día y pues agradecemos a todos su presencia. Y el favor de su atención. Y pues nos veremos la próxima. Hasta luego.